Mi nombre es Joyce Perti y les voy a hablar sobre el impuesto a la renta. ¿Quién declara el impuesto a la renta en el Ecuador? Toda persona natural, sociedad o persona jurídica que luego de calcular la base imponible supere ingresos de 11.290 o más. ¿Qué son los gastos deducibles? Son ciertos tipos de gastos personales que pueden ser de vivienda, educación, alimentación, vestimenta y salud. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Tenemos un ejemplo de un empleado que tiene un sueldo de $2.000 mensuales, a este le prestamos el 9.45 del IES y nos da un valor de 1.811, que es el ingreso mensual neto. Lo multiplicamos por 12 meses, nos sale un ingreso anual de 21.732. Suponiendo que tenemos gastos deducibles de 5.000, lo restamos y nos da la base imponible, que da un valor de 16.732. Entonces, vemos a la tabla que nos proporciona el desarrollo para determinar el impuesto y nos dan la tercera fila, que está entre 14.390 y 17.990. Entonces, para calcular cuánto se debe pagar el impuesto a la renta son 3 pasos. Primero identificamos cuánto debes por el impuesto a la fracción básica, que siguiendo el ejemplo nos da un valor de 155. El segundo paso es calcular el impuesto sobre la fracción excedente, que como lo hacemos es la base imponible menos la fracción básica, y nos da un valor de 2.342 por el impuesto a la fracción excedente, que es el 10%, y nos da un valor de 234,20. Entonces la fracción básica 155 más 234,20 nos da un valor de 389,20. ¿Cuándo debemos pagar? De acuerdo al noveno dígito del RUC o de la cédula. Mi nombre es Fernando Lizano Guerrero. Yo les voy a hablar sobre los ingresos grabados, cual se encuentra en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. El ingreso bruto gravable es el ingreso que gana antes de descontar la deducción fiscal y a veces se la conoce como el ingreso sujeto a impuesto. ¿Cuáles serán estos ingresos? Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividad laboral, profesional, comercial, industrial, agropecuaria, minera, de servicio y de otras de carácter económico realizadas en el territorio ecuatoriano. También los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividad desarrollada en el exterior proveniente de la naturaleza de sociedad nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicadas en el país. Los beneficios o regalías, cualquiera de naturaleza proveniente de los derechos de autor, así como de propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos, industria de nombre comercial y transferencia tecnológica. Las utilidades que disminuyan o paguen y acrediten a sociedades constituidas o establecidas en el país. Gracias. Mi nombre es Gabriela Chile y yo les voy a hablar sobre los ingresos exentos. Son aquellos que perciben algunos causantes específicamente mencionados en la ley y que por lo tanto no deben pagar el impuesto, como tenemos a los dividendos y utilidades, instituciones estatales, convenios internacionales, reciprocidad, instituciones sin fines de lucro, intereses de personas naturales, beneficiarios, entre otros. Al hablar de dividendos y utilidades, estos son calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el país. Al hablar de convenios internacionales, estos son los que están en virtud de convenios internacionales. La reciprocidad son aquellos en que los estados extranjeros y organismos internacionales generan por los bienes que se poseen en el país. Si hablamos de intereses de personas naturales, son por sus depósitos de ahorro a la visa pagados por entidades del sistema financiero del país. Instituciones de educación son los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación. Si hablamos de las instituciones estatales, son aquellas que están reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, entre otros. Hola chicos, soy Yaxeli Tipán y hoy les voy a hablar sobre deducciones. De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, las deducciones se dan con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto. Se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Las deducciones se aplicarán en los costos y gastos sujetos al ingreso del contribuyente, los cuales deben estar respaldados por los comprobantes de venta,
Los mismos deben contar con los requisitos establecidos en el reglamento. A continuación les mencionaré algunas deducciones. Los intereses de préstamos contraídos por el contribuyente para mejorar el negocio y los gastos que generen la cancelación de la deuda. Los costos o gastos derivados de contrato de arrendamiento mercantil de acuerdo a la técnica contable pertinente. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soporte la actividad generadora del ingreso no incluye los intereses y multas por retraso de pago por el sujeto pasivo. Artículo 46 de la LORTI, conciliación tributaria, en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será modificada en las siguientes operaciones, en la cual se restará la participación laboral en las utilidades de la empresa que corresponda a los trabajadores. Se restará el valor total de los ingresos exentos o no gravados. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos. Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que tenga derecho el contribuyente. También se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la contribución tributaria de años anteriores. Se restará el incremento neto de empleos obteniendo la utilidad gravable. Además, se aplicará el porcentaje de impuesto a la renta establecido por el ente fiscal. Hola, saludos cordiales, mi nombre es Dani Guerrero. A continuación les voy a explicar una conciliación tributaria, para lo cual empezaremos por determinar cuáles fueron mis gastos registrados y cuáles fueron mis gastos permitidos, para sacar una diferencia y determinar o ver cuál es mi gasto no deducible para efectos de conciliación tributaria. Tenemos como gasto de depreciación un vehículo registrado por un valor de $5.000. Ese fue mi gasto registrado. Mi gasto permitido es de $4.000. Esa diferencia hay por el porcentaje de depreciación que la empresa aplica versus lo que me dice la ley. Y me da una diferencia de 1.000. En el equipo de cómputo vemos que no hay un gasto deducible, puesto que la ley me dice que el porcentaje de depreciación para equipos de computación es el 33% anual. Y la empresa tiene un valor que no pasa de lo permitido. Para el gasto financiero se establece la ley que este se regirá al porcentaje que emita el Banco Central del Ecuador, por lo cual vemos en el ejercicio que la empresa va más allá de ese porcentaje, por ende va a haber un gasto no deducible que es de $12.000. Para gasto de viaje la ley me establece un tope que no puede exceder ese gasto hasta un 3% sobre el total de las ventas. Entonces, aquí también vemos que este rubro no pasa, puesto que tenemos un gasto registrado de 30.000 y lo permitido es de 60.760,74. Hacemos un detalle de todos estos gastos. Tenemos gasto por depreciación 1.000, gasto financiero 12.000, gasto de movilización 2.000, puesto que no hay soporte o un comprobante de venta por estos gastos. Y tenemos otros gastos que fueron por intereses y multas por declaraciones de impuestos atrasadas, de 800. Me da un valor de 15.800. Ahora, vamos a la conciliación tributaria. Empezamos desde la utilidad del ejercicio. A este valor le restamos la participación del 15% de trabajadores, menos otras rentas exentas, más gastos no deducibles que lo acabamos de determinar, más gastos incurridos para generar esos ingresos exentos. Aquí hay una forma de calcular estos gastos en caso de que la empresa no tenga clasificados estos gastos, el cual me dice que puedo hacer de la siguiente manera: ingresos exentos dividido por el total de ingresos, y me da un porcentaje. Este porcentaje lo voy a multiplicar por el total de gastos y costos que la empresa haya reflejado en el ejercicio. Bien, siguiendo con la conciliación, también tengo que sumar la participación a trabajadores atribuibles en ingresos exentos, para al final tener una utilidad gravable de 203.882,68 por el 22% de impuesto a la renta. Muchas gracias.